Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar esta teleclase de recuperación que pertenece a la semana 9 de Ciencias Naturales. Eh, Reitero mis sinceras disculpas. Por favor, la semana anterior no pude conectarme por temas muy ajenos a mí, pero estamos aquí para poder recuperar la teleclase que nos está pendiente. Eh, Recalcar que todas las evaluaciones y todos los trabajos que han subido hasta el día de ayer, viernes 17 de mayo, están ya calificadas. Y como les había enviado el jueves un mensajito, pues les he dejado abierta la plataforma para que puedan seguir subiendo los que tienen algún deber pendiente. Quizá de los que están conectados tienen alguna duda, pregunta sobre algún deber, alguna tarea, eh, o están ya con todo subido. Lice, ¿me puedes dar revisando el primero si se subió, porfis? Eh, ya le veo, lueguito, por favor. Me hace acuerdo, me manda un mensajito al WhatsApp y yo le doy revisando. A Ya, todos les he muchas dejado abierto para que puedan subir, no se preocupe, o sea, si es que si es que subió, si pudo. ¿Cuándo subió? Porque yo ahí califiqué el jueves en la noche, califiqué yo. ayer en la noche. Ya, entonces no hay problema. Si está subido hasta ayer, si tenían chance hasta ayer, no se preocupe. Ya el día lunes que realizamos una nueva revisión, pues ya estará calificado eso también. ¿Sí? Gracias, Lice. Listo. Bueno, esta semana nos compete ya iniciar con el estudio de la química. Como les había dicho al inicio de este semestre, pues el primer parcial íbamos a ver todo lo que es referente a la biología y esta semana nos toca ver todo lo que es referente a la química. Eh, la química y la biología en inicio, pues, ¿cuál es la gran diferencia entre química y cuál es la diferencia entre biología? Pues biología, como ustedes recordarán, viene de los términos bios, que es vida, y logía, que es estudio o análisis. Entonces, la biología es el estudio o el análisis de todo lo que tiene vida. En cambio, la química se centra en estudiar todo lo que tiene materia, sea esto con vida o sea inerte. Podemos estudiar sustancias o elementos con vida, como también podemos estudiar sustancias o elementos inertes que no tienen vida, pero que están conformados en teoría, en base teórica por los mismos elementos químicos, ¿sí? Es decir, los elementos inertes pues están formados por elementos, muchas de las veces que también estamos formados los elementos, los seres con vida, perdón. Entonces, la química engloba todo, lo que tiene vida y lo que no tiene vida, pero se centra más en los procesos o en la construcción, en la formación de los elementos o de las cuestiones sistemáticas de las uniones entre elementos. Permítanme, por favor, ir compartiendo pantalla para iniciar con la explicación. Vamos a ver, como siempre, un videito de introducción y luego vamos a ir desglosando la, con la presentación de la clase y cerramos con otro videito. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, Lice. Dame repito. Sí. Perfecto, gracias. Esperemos que se cargue un minutito, por favor, y continuamos.
justamente sobre esta ciencia que denominamos química. Entonces, ¿qué es la química o qué hace la química? Bien, la química se define como la ciencia que estudia la materia y justamente todo lo relacionado en cuanto a su comportamiento, estructura, sus propiedades, los cambios que experimenta, sean de tipo físico o químico, y la relación con la energía. Entonces, acá viene una pregunta bien interesante y es, ¿por qué estudiar la química? ¿O cuál es la importancia de estudiarla? Bueno, resulta que estudiar química nos permite comprender y explorar el mundo. Y no solo eso, gracias a la química podemos llegar a entender su funcionamiento y de esta forma reflexionar sobre todos aquellos fenómenos que nos rodean. ¿Listo? Otra de las cosas que escuchamos sobre la química es que es la ciencia central. ¿Qué quiere decir esto de ciencia central? Bueno, muchas de las cuestiones o dudas que aquejan a la humanidad tienen un trasfondo y se logran investigar o resolver a través de la química. Entonces, una vez nosotros logramos llegar a reflexionar sobre aquellos fenómenos que nos rodean, el conocimiento sobre la química nos va a permitir mover mejoras o cuestiones que nos aquejan. ¿Listo? ¿A qué se refiere eso? Con el estudio de la química, nosotros podemos llegar a lograr generar estrategias o alternativas para la conservación de los recursos naturales. Otra es que nos ayuda en la protección de los ecosistemas. En cuanto a la parte del ser humano, ayuda en la mejora de la salud y aportes en la medicina. ¿Para qué más nos puede ayudar la química? Bueno, para satisfacer las necesidades básicas, hablando por ejemplo de la alimentación, del vestuario o de una vivienda. Y algo importante es que también, gracias a la química, podemos prolongar la vida. ¿Listo? Por ejemplo, el diseño de fármacos, nuevos medicamentos o nuevas técnicas en medicina que ayuden a contrarrestar problemas como el cáncer. Así que algo importante que podemos decir que la química es que su estudio y su investigación nos ayuda a generar un papel importante en el futuro de la humanidad. Recuerden, hoy vimos qué es la química y para qué nos sirve estudiar química. Listo, muy bien. Entonces, a ver, vamos conversando un poquito. Estamos pocos, así que vamos a conversar todos. A ver, cuénteme, Elizabeth, ¿usted en qué cree que se aplica en la vida cotidiana un proceso químico? Cualquier cosa en la vida cotidiana, en las cuestiones que hacemos a diario. Elizabeth, ¿me escuchó? En las preparaciones en la cocina, Perfecto, las muy cosas que bien. vienen con químicos, todos los jugos. Sí, Todo. única, verá, cuando me dijo preparaciones en la cocina, ahí estaba perfecto, porque el momento en el que usted va a hacer una limonada, ya está haciendo un proceso químico, está uniendo agua, le pone un poquito de limón y le pone el azúcar, usted ya está haciendo un proceso químico ahí, ¿sí? No necesariamente lo que usted luego me dijo de los que tienen químicos, los productos, claro que esos ya son procesados químicamente, pero un proceso químico va desde hacer una limonada básica, hacer una sopa, etcétera. A ver, Patricia dice, si no se preocupe, Patricia. Gladys, ¿me puede escuchar? Sí, Lice. Perfecto. A ver, usted ayúdeme con algún proceso químico que nosotros hacemos en la vida cotidiana. Perfume. Perfecto. Si nosotros utilizamos un perfume, es un activo químico y al momento en que nosotros, ojo, este es un muy buen ejemplo porque
el momento en el que usted se pone perfume sobre su piel, pues el perfume, ese químico se mezcla con los químicos que usted ya tiene en su piel. Por eso hay veces que hay gente que dice, no, no sé por qué me pongo el perfume y a los 5 minutos ya no tengo. Lo que pasa es que los químicos que yo tengo o que yo estoy exponiendo de mi cuerpo son más fuertes que el perfume. Entonces, por eso es que no se queda. Entonces, por lo general, es un muy buen ejemplo. Patricia puede hablar ya tal vez, o si quiere escriba en el chat un ejemplo de algún proceso químico que nosotros utilicemos a diario. Bueno, entonces vamos a ir con la presentación de la clase. Entonces, ¿por qué nos decía que es la ciencia central? En el video también nos mencionaba esto que es muy importante. La química es la ciencia central. ¿Por qué? Porque todo tiene un proceso químico o físico, ¿sí? Claramente nos explicaban ahí. Entonces, todo tiene o un proceso físico o un proceso químico. Cabe recalcar que no la diferencia entre un proceso químico y un proceso físico es que cuando hablamos de física utilizamos fuerzas. Sí, un proceso químico no es tanto de fuerza, sino es más de manipulación de elementos, pero con sustancias, con calor, con diferencia o variación de voltaje, etcétera. Pero cuando hablamos de física, netamente la física se centra en fuerza, ¿sí? En fuerza se centra en roce, en fricción, en otro tipo de elementos, ¿sí? Pero van relacionadas en algunos procesos. Entonces, bueno, el tema del día de hoy, aparte de lo que ya vimos de introducción a la química, es conocer la tabla periódica y sus propiedades. Entonces, vamos por favor iniciando. La química, como bien nos decía en el video, es una ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, incluyendo su relación con la energía y también los cambios que pueden darse en ella a través de las llamadas reacciones. Cuando hablamos de reacciones, pues es la manera en cómo cambia un elemento dependiendo de un factor externo. Este factor externo puede ser variación de temperatura, puede ser electricidad, puede ser compresión. Y cuando hablamos de compresión, por ejemplo, si nosotros en un cuarto ponemos, eh, bueno, no ponemos nada en un cuarto, empezamos a comprimirlo, ¿no es cierto? Aunque estamos haciendo una fuerza física también con las paredes, puede ser de hierro, que nosotros estemos compactando, toda la presión que se está haciendo adentro, que está empujándose entre sí las moléculas de aire que van a existir, eso es un proceso, es un cambio o una reacción en base a un evento externo, ¿ya? Además, es la ciencia que estudia las sustancias y las partículas que las componen, así como las distintas dinámicas que entre estas pueden darse. ¿Qué nos dice las partículas que las componen? Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, el agua es lo más básico que todos conocemos, ¿no es cierto? El agua es H2O, ¿sí? Entonces, son dos moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno, tienen que compactarse, unirse y formarán, imaginemos, una gotita de agua. No explícitamente así, pero algo parecido así sucede. Entonces, por ejemplo, no se preocupe. Por ejemplo, cuando hablamos de la composición de la sal es Na2, la composición de la sal es cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, todo elemento tiene una composición química, ¿sí? Los elementos tienen una nomenclatura química. Y si es que unimos dos, va a variar la fórmula química dependiendo de las moléculas que ponga o que se añada de cada elemento, ¿sí? La importancia de la química, bueno, es que se encuentra presente en la mayoría de los procesos industriales. Decimos la mayoría por no decir todos. En todos, casi todos los procesos industriales existe la química. Creación, no sé, de shampoo, creación de jabón, si usted quiere hacer un chip, si es que quiere hacer un televisor, si es que quiere hacer una sábana, si es que usted quiere hacer tela, quiere hacer, no sé, incluso hasta la madera se la procesa mediante procesos químicos.
¿sí? Entonces, durante todos los procesos prácticamente está inmersa la química. Como nos decía también en el video, es muy importante porque nos ayuda a crear preservantes, conservantes para ciertas cosas. Por ejemplo, si es que nosotros queremos mantener eh, la gelatina, si es que la gelatina no tuviera preservantes, pues usted la abre y a los 2 días ya no vale. Entonces, esos tipos de conservantes que son, no es más que recubrimientos como ácidos que luchan contra los ácidos externos, pues son los que mantienen al producto en buenas condiciones. Entonces, todo esto ha ayudado en el campo de la medicina para crear nuevas vacunas, para crear nuevas pastillas, perdón, jarabes. Todo es en base a la química. ¿Por qué? Porque se estudia la química, de la composición de tal o cual elemento y cómo si es que uno, este elemento con este otro elemento, me va a favorecer o me va a hacer algo que me ayude, no sé, para el dolor, por ejemplo, lo más conocido, paracetamol. Entonces, para formar el paracetamol, pues deben que estudiar. Se llaman bioquímicos los que hacen los estudios para este tipo de procedimientos. Entonces ellos estudian, a ver, hay que ponerle tanto de esto y tanto de esto, lo juntamos y creamos una nueva pastilla, ¿sí? Si es que ya vemos que esta pastilla no me hace efecto, pues tenemos que darle un poquito más de carga en esto para que funcione mejor. Entonces, incluso como bien nos decía en el video, pues sirve para todo, para conservación, incluso para darnos cuenta de cómo podemos nosotros ayudar al planeta, también nos decía, para la preservación de la naturaleza. Si es que nosotros no talamos árboles, si es que nosotros llevamos una manera adecuada de sembrar, de trabajar la tierra, es un proceso químico también, porque si es que usted mueve la tierra y pone una semillita y sabe que va a nacer y usted le pone agua, esto también es un proceso químico. Ojo, un proceso químico no es solo en una empresa, en una industria donde usted va y pone carbonato más yodo más sulfuro y crea un elemento, un nuevo compuesto, perdón. Elementos crean los compuestos, sino a diario, como yo les decía, el momento en que usted hace una limonada, en el momento en que usted hace una sopa, ya está llevando a cabo un proceso químico, ¿sí? Entonces, gracias a esto hemos desarrollado materiales complejos adaptados a nuestras diversas necesidades a lo largo de la historia. Cosas sencillas y tan básicas como la creación de la ropa, la vestimenta, ¿no es cierto? Pues ya la gente se dio cuenta que necesitábamos cubrirnos por el frío, por el sol incluso, entonces para evitar, eh, no sé, rosaduras con las plantas o los animales que nos aruñen, etcétera. Entonces empezaron a crear con las primeras vestimentas con piel de animal. Entonces, ya después de esto se fue haciendo un proceso que se empezó se cogía la piel, se la lavaba, se le quitaba el pelo, con esto se podía hacer hilos, con el cuero pues se podía hacer otro tipo de cosas, pero al cuero no es que así nomás se lo ponía, sino ya empezó a haber un proceso químico mediante el fuego, se calentaba en agua y el cuero se volvía un poco más maleable, perdón, más manejable, lo raspaban y le sacaban toda esa estructura áspera y quedaba algo más suave. Entonces, todo esto ya es un proceso químico que nosotros hemos ido desarrollando a manera o a nuestra conveniencia, dependiendo de nuestras necesidades, sí, a lo largo de la historia. Para viajar al espacio, pues hemos tenido que analizar, enviar sondas, que son naves no tripuladas, analizar cómo es el ambiente, qué materiales existen, qué no existen. Luego se envió a la perrita Laika, que fue el primer ser vivo en el espacio, y de ahí pues ya fueron monos, fueron eh, hámsters, después ya fue el primer humano, pero para todo esto ya había un proceso, ¿no es cierto? Ya había un estudio previo de cómo es la temperatura, cómo es el ambiente, qué es lo que necesita para que una persona pueda estar sin ningún problema en el espacio en órbita. Entonces, absolutamente todo proceso que se ha creado está involucrada la química. Entonces, eh, por eso nos decían en el video que es llamada la materia madre, ¿sí? O la materia central, ¿sí? Bueno, en el día de hoy vamos a ver lo que es la tabla periódica. No se asusten que no vamos a entrar a profundidad, únicamente vamos a ver en términos generales qué es la tabla periódica. Pues la tabla periódica
es un registro de todos los elementos químicos conocidos por la humanidad. Ojo, aquí no solo vamos a hablar de elementos químicos que existen en nuestro planeta o que se dan o que se conforman nuestro planeta, sino también algunos que han traído del espacio, se han traído de otros planetas, se han traído de la Luna. Algunos son de aquí o que existen aquí en la naturaleza y han sido otros que se han traído del espacio. Ojo, un elemento para que pueda ser un elemento químico tiene que estar puro, en estado puro. O sea, si es que yo hablo del aire, el oxígeno, ya no es en estado puro. ¿Por qué? Porque no es que está separado por acá el hidrógeno, por acá el oxígeno y por acá el nitrógeno. No, no. Está todo unido en una sola. Entonces, ese es el aire o el oxígeno que nosotros necesitamos para respirar. El agua ya es un compuesto. El agua no es un elemento. Ojo, un elemento es el que está solito. Hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno forman el agua. El agua ya es un compuesto, el agua no es un elemento, ¿sí? Entonces esto hay que tener claro para partir. No todo lo que sea un compuesto tiene más de dos elementos, ¿sí? Si tiene más de dos elementos ya se llama compuesto, ¿sí? Entonces en la tabla periódica lo que organizamos son todos los elementos, es decir, todo lo que existe en la naturaleza, pero de manera independiente, ¿sí? Los elementos están ordenados en forma de tabla según su número atómico, número de protones, su configuración electrónica y sus propiedades químicas. Entonces, en la tabla periódica de izquierda a derecha, desde arriba a abajo, se van, no es que se los pone al azar, ojo, es por familias que se los organiza. Ya vamos a ver al final una tabla periódica que están por colores. Entonces, los que son del mismo color, no es que son los mismos, o no es que es lo mismo, únicamente que tienen características similares, pero ningún elemento químico es igual a otro, ¿sí? Entonces, los que van a estar del mismo color son porque tienen características similares, no porque son iguales, ¿sí? En la tabla periódica los elementos están organizados en filas y columnas que muestran cierta periodicidad, por eso se llama periódica. Los elementos que pertenecen a una misma columna tienen propiedades similares, lo que acabo de explicarles. En principio, toda la materia conocida del universo está compuesta por diversas combinaciones de los 118 elementos registrados en la tabla periódica. Tenemos 118 elementos puros. Ojo, insisto en esto porque los elementos son cuando están en estado puro. Si es que hay una mezcla de dos o más elementos, eso ya se llama compuesto, ¿sí? Entonces existen en la naturaleza o de los que nosotros conocemos 118 elementos. Entonces, entre todo estos, en mayor o menor proporción de uno o de otro, está conformado todo el universo, ¿sí? Dentro de estos, pues están gases, están líquidos, están sólidos también que según cómo se los mezcle, pues formarán de una u otra manera. Por ejemplo, la Tierra, me invento, está 80% carbón, 10% de litio y 5% de potasio y 5% de yodo. Digamos que esa es la estructura de la Tierra. El planeta Marte será conformado por esos mismos cuatro elementos, pero en diferente proporción, ¿sí? No sé si es que me entienden esta parte. Sí, Lice. ¿Sí? Entonces, no se olviden, todo está conformado prácticamente por la base, por ejemplo, para cualquier estructura es el carbono. Entonces, la mayoría de cosas van a tener carbono, en mayor o en menor proporción, pero van a tener carbono. Con la simbología se ha establecido símbolos llamados símbolos químicos para representar a cada elemento de la tabla periódica, que además están identificados según sus estados de agregación, sólido, líquido, gas, a una temperatura de 0 grados y a una presión de 1 atmósfera. Aquí lo que quería puntualizarles es que nosotros tomamos en cuenta 0 grados centígrados. ¿Por qué tomamos en referencia a 0 grados centígrados? Porque es la temperatura a la que el agua llega a solidificarse, ¿sí? A hacerse sólida. Entonces el agua a los 0 grados se hace sólida, a los 100 grados se evapora. Entonces tomamos nosotros como referencia eso para tener una escala para poder medir la temperatura, ¿sí? Existen otros elementos que para congelarse pues necesitan 10 grados, 20 grados, otros que necesitarán menos 15 grados. Igual para, esto hablo para el momento de solidificarse. Y para evaporarse, pues el agua lo hace a los 100 grados, aunque desde los 70, 78 grados ya empieza un poco a
a perder su estructura, pero a los 100 grados el agua ebulle, hierve y ya completamente se evapora. Pero existen otros elementos que a los 80 grados, hay otros que a los 150, otros que a los 500, otros que a los 1000 grados empiezan recién a evaporarse. Entonces, nosotros tomamos siempre como referencia 0 grados, que es la temperatura a la que el agua se solidifica, y 100 grados, que es la temperatura a la que el agua se evapora, ¿sí? Las propiedades periódicas de los elementos son las que definen su comportamiento físico y químico desde una perspectiva atómica y cuyas magnitudes, además del número atómico, permiten una clasificación de los átomos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la perspectiva atómica y cuyas magnitudes, además del número atómico, permitan clasificación de los átomos. Pues esto es que si yo tengo 5 elementos que tienen de masa molecular 8, entonces a esos los voy a agrupar. Si es que encuentro otros que tienen la electronegatividad en 50, pues a esos también me voy a armar otro grupito y así, ¿sí? Según las propiedades o características de los elementos, se los va asociando según la conveniencia o la mejor manera que tengan para poderse asociar. Es decir, me invento, si es que yo tengo 1000 lápices de colores, 1000 pinturas, entonces, ¿qué cojo? Voy a coger todos los verdes, ¿no es cierto? Los asocio en un lado a todos los de color verde. Pero no todos los verdes son iguales, ¿no es cierto? Hay unos que son más oscuritos, otros que son más claritos, unos más fuertes, unos más opacos. Es decir, aunque a un ladito yo voy a coger todas las pinturas que sean de color verde, pues no van a ser todas, pero yo asocié porque como en mi mente tengo que esto es color verde, las asocio, pero no necesariamente son exactamente todas. Igual cojo las amarillas, las rojas, las negras, etcétera, ¿sí? Entonces, en base a ciertas similitudes que tienen ciertos elementos, es que se logra hacer la clasificación, si se el grupo valencia 1, el grupo que tiene valencia 2, el grupo que tiene valencia 3, etc. ¿Qué encontramos en la tabla periódica? Pues en la tabla periódica encontramos el radio atómico, encontramos la carga nuclear, versus electrones, los radios iónicos. Aquí hay una diferencia. ¿Cuál es el radio atómico? El radio atómico, imaginemos que el átomo es un círculo. El radio es lo que va desde el punto central hacia el filo. Entonces, el radio atómico se mide de cada átomo. En cambio, el radio iónico se toma ya del elemento cuando está compuesto, ¿sí? Entonces, perdón, cuando ya existen algunos átomos que están en movimiento, que están ya formando el compuesto, ese es el radio en cambio iónico. La electronegatividad no es más que la conductividad que tienen. Conductividad es la facilidad para conducir la energía eléctrica o la corriente eléctrica. ¿Sí? La tendencia, pues, es la facilidad para manipularlo. El carácter metálico, pues, es el nivel de rayadura que tiene. Si usted coge una aguja y raya en la madera, por ejemplo, se raya fácil. Si usted coge y la misma agujita y quiere rayar el espejo o el vidrio, va a tener va a ser más difícil que usted raye, ¿sí? Entonces este es el carácter metálico. La energía de ionización es la facilidad que tiene para unirse a otro compuesto, ¿sí? Para unirse a otro elemento para formar un compuesto. Entonces hay elementos que se llevan con todos los demás elementos y hay elementos que no se llevan casi con ninguno. Entonces, esta es la energía de ionización, la facilidad que tienen para acoplarse con otro elemento y formar un nuevo compuesto. Y la afinidad electrónica, pues esto no es lo mismo electricidad que electrónica, ¿sí? La electricidad es solamente la manera de conducir la electricidad o la corriente eléctrica, pero la electrónica es, aparte de conducir, un poco sí tiene algo de energía, pero lo que más lleva la electrónica es información. Entonces, la electricidad, imaginemos que este es un cable, ¿no es cierto? La corriente eléctrica es solamente energía, solamente corriente. En cambio, la electrónica es información, ¿sí? Aunque va por el mismo cablecito, pero la electricidad se trata solamente de carga eléctrica y la electrónica se trata ya de información.
El mejor ejemplo de esto, pues, es el teléfono que existía antes, el teléfono fijo, convencional, no sé cómo lo conozcan. Ese no necesitaba, acuérdense, de conectar a la luz. Entonces, usted para cargar su celular conecta al tomacorriente y por el cable se viene energía y cargas la batería de su celular. Pero en los teléfonos antiguos no, usted conectaba directamente el chanchito a la pared y ahí ya había una conducción, una conductividad, aunque también tenía electricidad, pero es electricidad alterna. ¿Qué quiere decir? Que no va a causar daño. Pero aparte de llevar electricidad, que era alterna, como les repito, lleva electrónica. Entonces, ¿qué es energía electrónica? Es ya información. Por eso es que usted podía hablar y le podían escuchar en otro lado, porque ya la electrónica se trata de información, mientras que la electricidad es solamente corriente o carga eléctrica. ¿Estamos claros en eso? Sí, si tienen alguna pregunta, duda, me avisan. Bueno, aquí está ya de manera un poco más sistemática cómo está la organización, de izquierda a derecha, los que tienen menor energía de ionización, es decir, el que tiene menor energía de ionización va a estar a la izquierda y va a estar abajo. Aquí donde les voy a poner la flechita, aquí está el elemento con menor energía de ionización. ¿Por qué? Porque mientras más a la derecha y mientras más arriba esté, es decir, este va a tener mayor energía de ionización, ¿sí? Pero en cambio, el radio atómico del que está más a la izquierda y más abajo va a ser mayor, ¿sí? En cambio, el que tenía mayor energía de ionización va a tener menor radio atómico, ¿sí? No vamos a profundizar mucho en esto, aunque es importante que sepamos, pero no vamos a profundizar mucho. Bueno, y esta ya es la tabla periódica completa, en donde están, miren, como yo les había comentado, están incluso por colores. ¿Qué pasa? Los colores que son comunes, pues podemos decir que son la misma familia, ¿sí? Estos que este moradito con estos de acá son la misma familia, estos verdecitos son una misma familia, este que está en cian es otra familia, estos que están acá me parece que es, no sé, rosa, es otra familia. Entonces, todos están agrupados dependiendo a las características similares que tengan, no iguales. Ojo, similar no quiere decir igual, ¿sí? Son un poco similares en ciertas cosas, en ciertas características, pero no en todo. Entonces, tengan en cuenta siempre eso. Los elementos químicos se agrupan en familias o en grupos dependiendo las similitudes que tengan o las características comunes que tengan. Pero ningún elemento químico es igual a otro elemento químico. Ahora, otra cosa muy importante que tienen que recordar, un elemento químico tiene que estar en estado puro para que sea denominado elemento químico. Si es que hay dos o más elementos, estos ya conforman un compuesto. Se llama compuesto cuando está conformado por dos o más elementos químicos. Y el que está de manera independiente o de manera libre o solo, ese se llama elemento químico. ¿Sí? Entonces, hoy hemos iniciado el estudio de la química, qué es y su importancia. Conocimos la tabla periódica, generalidades, simbología y sus propiedades. Permítanme, les voy a... Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, listen. Ya, perfecto. Voy a proyectarles otro videito, por favor, poner atención. Y luego sí vamos cerrando ya con las últimas preguntitas. Un momentito que a veces la plataforma, como la estamos usando todos los profesores casi en este momento, entonces se demora un poquito. Hasta mientras quizá tuvieron algún inconveniente para la tarea. Ya entregaron las tareas. Si es que no han entregado, si es que no han entregado las tareas, está abierta también la plataforma para que puedan hacerlo. Si es que en la retroalimentación de la tarea está con calificación, me invento 8 y debajito dice le falta tal tema, si es que usted quiere volver a hacer y agregar el tema que le falta,
me avisa, le vuelve a cargar el trabajo y yo le vuelvo a calificar. Vamos a ver el videito ahora sí. Gracias, Lice. Este año se cumplen 150 años de la creación de la tabla periódica, razón por la cual la ONU ha decidido que este año 2019 sea el año de la tabla periódica. Y por ello, desde la Universidad de Burgos, nos gustaría hacer un pequeño homenaje a este invento que fue tan revolucionario en su época y que aún hoy en día seguimos utilizando. Ya hicimos un pequeño vídeo hablando de la historia de esta tabla, le podéis echar un vistazo si queréis. Pero todavía no hemos hablado de cómo se usa, qué información podemos sacar de la tabla periódica. ¿Por qué tiene una forma tan rara con columnas tan asimétricas? En este vídeo vamos a hablar de cuál es la forma de leer, de entender la tabla periódica y qué información podemos sacar de ella. Comenzamos. La tabla periódica es un resumen en el que nos dicen cuáles son los ingredientes que componen todo el universo, y con todo me refiero a todo, y también cuáles son las propiedades de estos ingredientes a los cuales llamamos elementos. Es importante saber que todos estos elementos están hechos de átomos, pero cada uno está hecho de un tipo de átomo distinto. Me explico. Un átomo, a grandes rasgos, es como una vaca. Tiene una parte de dentro y una parte de fuera. En la parte de dentro, llamada núcleo, nos encontramos los protones, unas partículas que tienen carga eléctrica positiva, y los neutrones, que se encargan de evitar que los protones se alejen entre sí. Por otro lado, en la parte de fuera, que llamamos corteza, nos encontramos a los electrones, unas partículas de carga eléctrica negativa que rodean al núcleo. La diferencia principal entre los distintos tipos de átomos es el número de protones. Esto es lo que nos ayuda a darle nombre a un átomo. Por ejemplo, si un átomo tiene solo un protón, independientemente de cuántos neutrones tenga o cuántos electrones, va a tener siempre el mismo nombre. Hidrógeno. Si tiene 6 protones, siempre será un átomo de carbono. Y si, por ejemplo, tiene 79, será de oro. Los protones nos ayudan a bautizar a los elementos, a darles nombre. Los electrones, por el contrario, nos hablan más de su personalidad. Ya hemos dicho que los electrones se dedican a dar vueltas alrededor del núcleo. Pero lo que no hemos dicho es que son más organizados de los que la gente piensa. De hecho, no se dedican a dar vueltas como pollos sin cabeza alrededor del núcleo, no. Lo hacen de forma ordenada y se ordenan ellos solos en forma de capas, como una cebolla. Y esto es clave para entender la tabla periódica. En la tabla periódica, los elementos están ordenados de menor a mayor. De esta forma, el primer elemento, el hidrógeno, solo tiene un protón y un electrón. El segundo, que es el helio, tiene 2 protones y 2 electrones. El litio, 3 y 3, 4 y 4, y bueno, así toda la tabla. Pero claro, si el orden es tan sencillo, entonces, ¿por qué la tabla periódica es tan rara? ¿Por qué algunas filas están completas y otras están medio vacías? Lo que está ocurriendo es que la forma de la tabla periódica nos está dando información acerca de cómo son esas capas en las que se organizan los electrones. Cada fila de la tabla representa una capa de electrones. Si en la primera fila solo hay 2 elementos, es porque en la primera capa que forman los electrones, la que está más cerca del núcleo, solo caben 2 electrones. Por eso los elementos que son más grandes y que tienen más electrones, como los de abajo, necesitan más capas para guardar todos sus electrones. Por ejemplo, el carbono. El carbono tiene 6 electrones. Entonces, 2 de ellos los guarda en la primera capa. Y los 4 que le quedan los guarda en la segunda capa. Por eso, el carbono es el cuarto elemento de la segunda fila. Porque en la segunda capa ha guardado 4 electrones. Esto quiere decir que si cogemos cualquiera de los 118 elementos que hay en la tabla periódica, podemos saber cómo están organizados sus electrones simplemente sabiendo dónde están colocados. Y esto es súper importante, porque la configuración electrónica de los elementos nos permite predecir su comportamiento. Hay una regla de oro que nos dice que a los átomos les gusta tener sus capas perfectamente llenas, y harán lo que sea para conseguir esto. Muchas veces pensamos que los átomos tienen que tener los mismos números de protones que de electrones, por eso de que positivo con negativo se anula. Pero esto en verdad no es tan importante. Para un elemento, lo más importante es tener sus capas llenas. Pongamos un ejemplo. El flúor es un elemento que tiene 9 electrones. 2 de ellos los guarda en la primera capa, cerquita del núcleo. Y los otros 7 que le quedan, le guarda en su segunda capa. Pero hay un problema. Y es que en esta segunda capa caben 8 electrones. Y esto quiere decir que al flúor le queda solo un electrón para conseguir llenar su capa. Esto lo podemos ver
porque está el penúltimo de su fila. Recordemos que las filas representan las capas. Esto no le gusta al flúor. Entonces, podemos predecir que este elemento hará lo que sea para intentar conseguir un electrón, aunque para ello se lo tenga que arrancar a otro elemento. Y lo que quiero que veáis es que, simplemente sabiendo dónde está un elemento, ya hemos podido predecir cómo se va a comportar. Y no solo el flúor, sino toda esta columna, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, todos esos elementos se encuentran en la misma posición que el flúor, que les queda un solo electrón para completar su capa. Entonces podemos predecir que todos los elementos de esta columna se van a comportar igual. La tabla periódica es un resumen prácticamente perfecto de las propiedades de los elementos, de los ingredientes del universo. Y la gran genialidad de esta tabla es la que hemos comentado, que simplemente sabiendo dónde está colocado un elemento, podemos predecir el resto de sus propiedades. Y es que si un invento se sigue utilizando 150 años después de su creación, será por algo. ¿Por qué? Listo, entonces ahí nos estaban explicando un poquito mejor cómo se debe leer la tabla periódica. Entonces, están en orden, están ordenados por familias o por grupos. ¿Qué pasa? Como bien nos mencionaba al final, tienen características muy similares todos. ¿Qué quiere decir esto? Que su comportamiento al momento de unirse con otros elementos para formar un nuevo compuesto van a ser muy similares. Sí, eso es en resumen. Entonces, la química, ¿qué pasa? La química es la encargada de estudiar todo la materia y todo lo que compone al universo, ¿sí? Desde los elementos que son los que están en estado puro o los que tienen que estar puros o libres o independientes, se llaman elementos. Cuando tenemos dos o más elementos en un solo, se llaman compuestos, ¿sí? La tabla periódica, ¿qué pasa? La tabla periódica nos sirve para conocer todos estos elementos y ver sus características y su manera de comportarse. ¿Por qué habla él de comportamiento? ¿Cómo se va a comportar? El comportamiento es la reacción que va a tener al momento de unirse con otro elemento para formar un nuevo compuesto. Sí, eso es en resumen lo que hemos visto el día de hoy. Quizá tienen preguntas, dudas, sugerencias. ¿Estamos claros, claras? Sí, estamos claros, Alicia. Perfecto. Patricia, usted faltaba de poner su ejemplo de un proceso químico que utilicemos a diario. A ver, ahorita ya le escuché. Mm, No. Por ejemplo, un proceso químico sería lavarse las manos. Ya es un proceso químico porque usted se está Lavarse la valiendo de cara, algún... ¿Perdón? lavarse la cara. Exacto, sí. Entonces, Mm, como yo les había dicho, a diario nosotros hacemos procesos químicos. Hacemos una limonada, hacemos un café, hacemos un arroz, hacemos una sopa. El momento en que nos lavamos, nos bañamos, estamos haciendo ya un proceso químico. ¿Qué estamos haciendo cuando nos bañamos o cuando nos lavamos las manos? Pues estamos ocupando un compuesto para poder quitarnos nosotros en la sudoración pues exhalamos todo lo que a nuestro cuerpo no le conviene. Entonces, estamos con un elemento químico que sería con un compuesto químico que sería el jabón o el shampoo, ah, más el agua, estamos quitando los químicos que están en nuestro cuerpo. Entonces, estamos ahí ya realizando un proceso químico. Cuando cocinamos, cuando hacemos una limonada, cuando hacemos helados, cuando hervimos la leche. ¿Qué estamos haciendo cuando hervimos la leche? Pues estamos haciendo que mediante la ebullición todos los factores externos a la leche mueran, ¿sí? Con la temperatura, ¿qué hacemos? Si llegamos al punto de ebullición de la leche, ¿qué pasa? Pues todo lo que sea externo o que no tenga nada que ver con la leche, pues va a morirse. Entonces, por eso es que hervimos la leche para poder terminar con esos microbios o con esos elementos externos, ¿sí? Todo lo que nosotros por lo general hacemos en el día, tenemos algún proceso químico inmerso dentro de él, ¿sí? Entonces espero que esté esto claro. La siguiente clase continuaremos, por favor,
con química, como les había mencionado, y ya terminamos la parte de biología, toda la primera parte de este semestre, perdón, vimos lo que es biología. Este segundo parcial, lo que vamos a ver es química, ¿sí? Entonces, hoy hemos visto la introducción, hemos visto a breves rasgos la tabla periódica y la siguiente clase continuaremos. ¿Alguna pregunta, duda? Los Ok. deberes. Los Los de- deberes sí, que nos revise si les falta algo. ya revisé el día jueves, más bien ustedes tienen que entrar a revisar y si es que tienen alguna retroalimentación, pues cumplirla, me avisan y yo les vuelven a subir con las correcciones debidas y me avisan para yo volverles a calificar. Y si es que no han entregado, no se preocupen, la plataforma está abierta, ustedes pueden subir cuando ustedes deseen, igualense a su tiempo, igualense de a poco, pero no se dejen acumular mucho. Cuando uno les pone una fecha de límite para entrega de la tarea, pues es para esto, para evitar que se les acumulen muchas tareas. Pero en realidad pueden subirlas hasta fin de trimestre, perdón, que ya es cuando necesariamente tendremos que pasar las notas. Mientras tanto, pueden irse igualando de a poco, pueden ir mejorando los trabajos que ya hayan subido, pero la verdad es que para que no se les acumulen, porque yo estoy seguro que no es solo en mi materia, sino en todas las materias que ustedes van a tener más tareas. Entonces eso, no queda tarea de esta semana, podemos estar tranquilos por ese lado. Gracias, Liz. Listo, no se preocupen. Entonces, sin más, eh, terminamos la clase por el día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse. No se olviden de las tareas, que es lo más importante para poder culminar con éxito este periodo escolar. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Hasta luego, Lisen. Hasta luego. Gracias.